Tengan muy buenos días todos, amados hermanos. Dios les bendiga. Les invito a que abran sus Biblias conmigo. Estamos ya, hermanos, en este capítulo 13 de Mateo. Los versículos que corresponden a la predicación de esta mañana son del 24 al 43 en este mensaje titulado El inevitable triunfo del reino de Dios. Y dice así la perfecta palabra de Dios. Les refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo: no sea que al arrancar la cizaña, arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega, yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Otra parábola les refirió diciendo: el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo, el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido, es la mayor de las hortalizas y se hace árbol, de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas. Otra parábola les dijo: el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado. Todo esto habló Jesús por parábolas a la gente, y sin parábolas no les hablaba, para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: abriré en parábolas mi boca, declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo. Entonces, despedida la gente, entró Jesús en la casa, y acercándose a él sus discípulos le dijeron: explícanos la parábola de la cizaña del campo. Respondiendo él les dijo: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino, y la cizaña son los hijos del malo. El enemigo que la sembró es el diablo. La siega es el fin del siglo, y los segadores son los ángeles. De manera que, como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles, y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. Oremos, hermanos. Señor bendito, damos gracias nuevamente, Señor, por el privilegio que tenemos de escuchar tu santa palabra. Señor, te pedimos que nos des ojos para ver, oídos para oír, una mente clara para entender, Señor, las verdades que tú has revelado en ella. Señor bendito, te pedimos que por misericordia, Padre, nuestros corazones sean transformados en semejanza al corazón de tu Hijo, y que cobremos, Señor, ánimo, que cobremos fuerza, confiando, Padre Santo, que aún en los problemas, en las tribulaciones que vivimos en este mundo caído, y los ataques, Señor, que hay contra tu iglesia, Señor mío, has prometido que prevalecerá, Padre, y que regresarás para separar la cizaña del trigo. Te lo pedimos todo en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Pueden tomar asiento, amados hermanos. Tomaremos los primeros minutos
de este tiempo, hermanos, para introducir la exposición del texto que corresponde esta mañana, de manera que nos va a servir de contexto a la serie de parábolas contenidas en estos versículos, pues una de las parábolas va naturalmente ligada a la otra, de tal manera que las tres en su conjunto apuntan con precisión a la enseñanza que el Señor Jesús está impartiendo a sus discípulos. Recuerde, hermano y amigo que nos acompañas, cada texto de la Escritura tiene que estar acompañado de su contexto debido. El contexto es la puerta de entrada al verdadero significado de cualquier sección de la Escritura. Así que recordemos, hermanos, y lo estuvimos hablando el domingo pasado, recordemos que las parábolas revelan misterios del reino de Dios. Esto, hermanos, es mucho más que una simple enseñanza moral. Es mucho más, hermanos, que decir, bueno, si al final del siglo, cuando venga esa siega de la que Jesús nos habla, aquellos que hacen iniquidad serán echados al horno que arde con fuego y los redimidos, los hijos del reino, serán llevados al granero de Dios. Entonces hay que portarse bien. Hermanos, no es esa la enseñanza primaria de este texto. Tenemos que entender cuál es el contexto en que fue dado y reconocer que el Señor Jesús está revelando un misterio a aquellos de sus discípulos que estaban ahí y a la gente que tenía oídos para oír. Hemos visto ya que en el capítulo 11 de Mateo, una de las preguntas que se hicieron es cómo es que las multitudes que seguían al Señor no creían en Él de verdad. Recuerde que en el capítulo 11 Jesús pronuncia esos ayes contra las ciudades impenitentes. Hemos visto que la parábola del sembrador responde esa pregunta que ocurre en el capítulo 11 y nos dice que el sembrador salió a sembrar. Nos enseña que no es el sembrador el problema. Nos enseña esa parábola, hermanos, que no es la semilla el problema. El problema de por qué unos creen el evangelio y otros no se encuentra en el terreno de cada uno de nuestros corazones. Ahora, la parábola del trigo y la cizaña también va a responder a una pregunta lógica, hermanos, que se da entre los discípulos, entre la gente que escucha a Jesús, porque después de escuchar lo que el Señor tiene que decir en el capítulo 12, todos están esperando que el reino de Dios se manifieste en justicia. De hecho, esto es lo que dijo el Señor Jesús en Mateo capítulo 12, versículo 28, y hemos pasado ya por ese texto. Pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera a los demonios, dice el Señor Jesucristo, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Hermanos, el reino de Dios llegó y fue inaugurado con la venida del Mesías. Y Jesús está declarando que el reino ya había llegado. Por eso es que Él podía expulsar demonios en el poder del Espíritu Santo. Y es que piénselo, hermano. Pongámonos por un momento en los zapatos de los discípulos y de la gente que estaba ahí. Si el reino de Dios es real, como afirma el Señor Jesucristo, si el reino de Dios ya llegó a este mundo y ese reino es un reino de justicia, ¿por qué la maldad continúa existiendo en este mundo? Hermanos, esta es una pregunta que muchos se han hecho. De hecho, es una pregunta que muchos inconversos ponen como pretexto para decir, Dios no puede ser real. Porque si Dios es bueno, ¿por qué pasan cosas tan malas en el mundo? ¿Dónde está Dios en medio de todo esto? Y no solo, hermanos míos, que la maldad continúa existiendo en nuestro mundo, sino que continúa infligiendo mal y haciendo sufrir a los justos. Aquellos que buscan vivir una vida en la santidad de Dios. Juan el Bautista predicó, y también se lo recuerdo, hemos pasado por todos estos textos. Mateo capítulo 3, que el reino de Dios se había acercado. Mateo capítulo 3, versículo 11 y 12. Pero también en el versículo 13, el Señor Jesús se dirige a Juan para ser bautizado y Juan no quiere bautizarlo. Hasta que en el versículo 15 Jesús le dice que así tenía que hacerse por causa de la justicia. Y entonces dice el texto que Juan le dejó. Juan entendía que este reino que había de venir es un reino de justicia.
Dice el Mesías, el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Yo no puedo bautizarlo. Pero cuando Jesús interpela y dice, es por causa de la justicia. Es una manera en que Juan tenía que entender que no podría haber justicia a menos que Jesús cumpliera lo que fue mandado a cumplir. Entonces Juan dice, bueno, si este Rey de Gloria ha venido en justicia y esto es parte de su misión, entonces debo bautizarlo. También, hermanos míos, aprendimos que esta historia no se quedó ahí con Juan el Bautista, sino que en el capítulo 11, Juan el Bautista estaba confundido. ¿Recuerda usted eso? Juan el Bautista mandó a sus discípulos desde la cárcel. Él estaba en la cárcel, recuerde, y manda a sus discípulos a preguntar a Jesús, ¿eres tú el Mesías que hemos de esperar? ¿O necesitamos seguir esperando a uno más? Y hablábamos, hermanos, de todo aquello que estaba pasando por la mente de Juan el Bautista. Y este es el punto, que Juan, estando en la cárcel, no podía entender que ese reino que este Rey de justicia ha traído y que ya está aquí, permitiera todas estas cosas. Sobre todo, que él, que ha vivido en justicia y caminado en santidad, estuviera a manos de un rey perverso en la cárcel. Hermanos, eventualmente Juan sería decapitado. Entonces, de nuevo la pregunta es esta: ¿por qué cosas tan terribles les ocurren a personas que buscan hacer el bien, que buscan vivir en justicia, que buscan amar la verdad? La respuesta a esa pregunta, hermanos, es el misterio que se revela en esta parábola de la cizaña, del trigo y la cizaña. ¿Acaso los discípulos no entendían que el mundo era así? ¿Acaso los discípulos no entendían que en este mundo hay personas piadosas y hay personas impías, que hay personas que aman a Dios y hay personas que rechazan a Dios? ¿No sabían eso los discípulos? ¿Se necesitaba una revelación divina del cielo para que ellos lo supieran? Hermanos, por supuesto que no, ellos lo sabían muy bien. Entonces, la respuesta es, hermanos míos, en realidad, que este misterio que esta parábola revela no es simplemente que los buenos y los malos estén juntos todavía a pesar de que Jesús reina. El misterio, hermanos, es que el reino de Dios ya ha sido inaugurado. El Señor efectivamente reina. Jesús es el Rey de Gloria. Ya está aquí. El reino ya está en operación. Pero los impíos parecen continuar prosperando, parecen continuar teniendo victorias, parecen de hecho continuar reinando. Entonces el misterio revelado en esta parábola, hermanos, no es simplemente el por qué pasan estas cosas. El misterio revelado es cuándo es que el reino de Dios se manifestará con plenitud, acabando con la injusticia que hay en este mundo caído. Eso es, hermanos míos, la esencia, la columna vertebral, la sustancia misma de la enseñanza de esta parábola. Repito, Señor, ¿cuándo se manifestará tu reino en total plenitud? ¿Y cuándo podremos vivir en justicia? ¿Cuándo acabarás con los impíos? ¿Cuándo podremos descansar de la maldad y la injusticia de este mundo? Este texto, hermanos, debe sacudir y despertar la conciencia de los ingenuos. Y cuando digo ingenuos, hermanos, me refiero a esas personas que viven en este mundo, aun si dicen ser cristianos, pero no tienen entendimiento de los tiempos. No saben en qué tiempo están viviendo. Debe también, hermanos, advertir a los impíos. Es una advertencia directa a aquellos que viven contra Dios, contra Jehová, contra su ungido, contra el Rey del universo que de hecho reina hoy. Pero también debe traer seguridad y aliento a sus redimidos. Debe traer paz al corazón sabiendo que nada de lo que ocurre en este planeta ha salido del control de nuestro Rey soberano. Así que, hermanos, vamos a dividir este texto en 4 encabezados y tendremos, hermanos, tal cual aparecen dividido en nuestras Biblias Reina Valera 60, tendremos la parábola del trigo y la cizaña, por supuesto, y su interpretación. Tendremos la parábola de la semilla de mostaza, tendremos la parábola de la levadura, esos son los 3 primeros puntos, y vamos a terminar con la conclusión que el mismo Señor Jesucristo nos da en el texto. Así que, hermanos, después de esta amplia introducción, vamos a tomar la parábola del trigo y la cizaña, versículo 24. Aquí vemos, hermanos, 4 verdades anunciadas por el Señor Jesús. La primera es
la siembra del Salvador. Note usted que el versículo 24 dice, les refirió otra parábola. Lógicamente, este es el Señor Jesús quien está hablando con sus discípulos, y la primera parábola que les dijo con respecto a aquel sembrador que sale a sembrar y entonces la semilla cae en diferentes terrenos. Después, inmediatamente después de esto, recordemos que él está a la orilla de la playa, está la gente alrededor de él, y ahora les refiere otra parábola. Les dice otra parábola. Dice, el reino de los cielos es semejante a, note cómo el Señor Jesús, empleando esta parábola, y ya lo hemos hablado antes, la enseñanza ha sido dada, está comunicando estos misterios del reino a los suyos, a aquellos que creen en él, a sus discípulos. Por el contrario, la enseñanza de esta parábola está velada a los ojos de aquellos que rechazan al Señor Jesús. Y les dice que es semejante a un hombre que sembró esa buena semilla en su campo. Nuevamente el Señor Jesús hace uso y emplea la semilla del campo como una metáfora, una alegoría. Lo hace de manera que aquellos que en aquel tiempo eran su audiencia pudieran comprender estas cosas cuando Él las hablaba y revelaba. Por los versículos, hermanos, 36 y 38, sabemos también qué es lo que esta parte significa. Dice el versículo 36 que despedida la gente, es decir, toda esa gente que estaba con él en la playa, donde él estaba predicando, él la despide, se acabó la enseñanza, cada quien para su casa. Dice que él regresa, hermanos míos, a la casa. Entró Jesús en la casa, en aquella casa en donde Jesús se quedaba en Capernaum con sus discípulos. Y acercándose a él, sus discípulos le dijeron, explícanos la parábola de la cizaña del campo. Hermanos, esta es la actitud que todo cristiano debe tener. Esta es la actitud que todo creyente debe tener. Vamos donde el Señor Jesús a preguntar, a clamar, a hablar con Él, a que nos explique lo que su palabra significa. Y esto es lo que hacen los discípulos. Él les responde y les dice, versículo 37, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. Recuerde que este título, el Hijo del Hombre, es el título que Jesús mismo adopta para referirse a Él mismo. Es decir, que el que siembra la buena semilla, el sembrador en esta parábola, es Jesucristo. Versículo 38, el campo es el mundo. Esto es importantísimo, hermanos. Jesús nos está hablando aquí de la totalidad del planeta en el cual vivimos. El campo es el mundo. Y vemos que ese hombre sale a sembrar a su campo. A su campo, dice el texto. ¿De quién es este planeta, hermanos? Del Señor Jesucristo. A Él le pertenece todo lo que hay en la tierra. Es su campo. Y dice que la buena semilla son los hijos del reino. ¿Quiénes son los hijos del reino? Aquellos que han creído en la palabra del reino, aquellos que han creído en la palabra de Dios, aquellos que han creído en el evangelio de Jesucristo. Esos son los hijos del reino. No todos los que están en este planeta son hijos del reino, sino aquellos que han creído la palabra, ellos son los hijos del reino. Entonces lo que vemos, hermanos, es que el Señor Jesús es el dueño del campo. El Señor Jesús es el dueño de este planeta, es el dueño del mundo, y no es un simple espectador de las cosas que ocurren en el mundo. A veces tenemos la idea, hermanos, sí, Dios es el soberano que está sentado en su trono, y así es, pero pensamos que está simplemente a la expectativa de lo que está ocurriendo en el planeta, que es reaccionario a las cosas que ocurren en nuestro mundo, y no es así. El Señor no reacciona, mucho menos se sorprende por las cosas que están pasando en nuestro mundo. Él está activamente gobernándolo. Él está sembrando constantemente la buena semilla. La semilla es la semilla del evangelio, en el que no hay error, no hay defecto. Y hermanos míos, esa semilla produce hijos del reino. Eso es lo que está haciendo el Señor primariamente en este planeta. Cristo nunca va a sembrar una mala semilla, por lo tanto, nunca tendrá conversos defectuosos, cristianos a medias, casi creyentes, sino que su semilla, cuando cae en el terreno del corazón, y ese corazón es un buen terreno, produce nuevas criaturas. Hermanos míos, y esto no es metafórico.
sino que espiritualmente creer el Evangelio produce un nuevo corazón que hace nuevos seres humanos que son diferentes de aquellos que no han nacido de nuevo por el poder del Espíritu. El campo, además, hermanos, hemos dicho ya, es el mundo. Lo que quiere decir que el reino de Dios ha invadido este mundo y lo ha tomado y reclamado para sí, como por derecho pertenece al Señor Jesús. La iglesia entonces vive en un mundo que está bajo continua tensión. Está, hermanos míos, en un mundo en el que hay una guerra que no cesa, que no para, que es continua, es constante. Porque este mundo se está dirigiendo hacia su fin como lo conocemos. Este mundo, hermanos míos, cada año que pasa, cada década, cada siglo que va corriendo, no se dirige invariablemente a un progreso infinito, sino que se está acercando cada día más, hermanos, al fin de los tiempos en el cual nuestro Señor Jesucristo volverá. Y allí están, hermanos, los hijos del reino. Están plantados en este mundo en tensión, en constante desafío, en constante lucha. Y solo los hijos del reino pueden permanecer fiel a su Padre, a su Rey. Porque estos hijos del reino no se fabrican. Estos hijos del reino, hermanos, no surgen por herencia. Estos hijos del reino no pueden ser una imitación o una falsificación. Estos hijos del reino se regeneran al creer la palabra que da vida, al creer el Evangelio. El trigo que está en el campo de este buen hombre, hermanos míos, no nace trigo. El trigo nace por el poder de la semilla que siembra el Salvador. Dicho de otro modo y de manera más directa, el cristiano no nace cristiano. Nadie en este planeta nació como cristiano. El cristiano ha nacido de nuevo por el poder del Evangelio que Jesucristo nos ha dado. Y surge aquí una pregunta que debemos hacernos. ¿Cuál es el cristianismo que nosotros profesamos? ¿Somos hijos del reino? ¿Hemos nacido porque esa semilla perfecta del Evangelio, de su palabra, sembrada por Jesucristo en nuestro corazón, nos dio vida? ¿Somos de una nueva naturaleza o simplemente practicamos un cristianismo por costumbre, por religiosidad? Hermanos, los verdaderos hijos del reino, repito, nacen por el poder de la buena semilla sembrada por el Rey Jesucristo y produce hijos del reino. Segundo, además de que vemos, hermanos, la siembra del Salvador, vemos también el sabotaje de Satanás. Vemos en el versículo 25, pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo, el enemigo de Dios, y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba, y atención, ojo aquí, y dio fruto. Esto es importantísimo, hermanos, porque es cuando el trigo va a dar fruto, en que la cizaña, hermanos, se levanta más contra aquellos que han de darlo. Dice que entonces apareció también la cizaña. Por los versículos 38 y 39 sabemos que la cizaña son los hijos del malo. El enemigo que la sembró, dice el versículo 39, es el diablo. Hermanos, vemos inmediatamente aquí que el enemigo es real, que Satanás es personal, es astuto, es activo y no descansa. Jesús no habla, hermanos míos, de una maldad de manera abstracta, porque muchas veces también tomamos esa idea. Es que hay maldad en el mundo. ¿Dónde está? No puedes señalar la maldad sin dejar de señalar a aquel que practica la maldad, porque la maldad, hermanos míos, no es algo abstracto. Es el producto de aquello que hacen los hijos del malo, como nos dice el texto. Habla, hermanos míos, aquí el Señor Jesucristo directamente con respecto al diablo, a Satanás, al demonio, un enemigo real, que note usted, está sembrando también. Está sembrando hijos de iniquidad, está cultivando hijos de maldad. Así que Satanás no solo tienta, hermanos. Satanás no simplemente está tratando de que los hijos del reino caigan, tropiecen, abracen el pecado
crean el engaño, sino que está haciendo también una siembra para producir, para cultivar hijos de iniquidad. Esta cizaña, hermanos, no es una hierba cualquiera. La cizaña es una falsificación perversa y estratégica para infiltrar el campo de Dios, para infiltrar y detener el reino de Dios. Y es que, hermanos míos, aquellos que están habituados a el cultivo y al conocimiento de estas cosas agrarias, sabrá, y aunque usted no sea experto en estas cosas, puede buscarlo, tiene el teléfono en la mano, no lo haga ahora, hágalo después, por supuesto, y vea las diferencias en fotos entre el trigo y la cizaña. Hermanos, es casi imperceptible, sobre todo en las etapas más incipientes, cuando todavía está creciendo, son muy parecidas. Es muy difícil, sino que imposible, diferenciar una de la otra. Entonces, ¿cómo sabe el agricultor, el hombre de campo, cuál es cuál? Hay que esperar que crezca, porque una dará fruto, dará trigo, la otra no. Entonces, hermanos, esto es lo que está haciendo Satanás. Está falsificando perversamente y de modo sistemático el reino de Dios. Note cómo el diablo entonces no compite contra Cristo con el ateísmo, por ejemplo. Esa no es la estrategia primaria de Satanás. De hecho, hermanos, el ateísmo nunca ha hecho nada contra el reino. Absolutamente nada. El ateísmo es algo nuevo en la historia del mundo. Es algo completamente nuevo. Para ser ateo uno tiene que llegar a un grado de necedad y ceguera tan grandes para decir que Dios no existe. A lo largo de la historia todo el mundo ha sabido que Dios existe. Satanás no toma ese camino porque eso no es nada astuto, no es nada inteligente ser ateo. Él toma otra vía. Él compite contra Cristo con falsos creyentes, plantando falsos cristianos, plantando falsos pastores, falsas iglesias, falsa enseñanza, engañando a las personas, haciéndoles creer que son cristianos cuando no lo son. Esa es la competencia en realidad. Este es el problema en realidad. Este es el arma favorita y por excelencia que Satanás tiene. Aquellos que se parecen mucho a los verdaderos cristianos, pero no lo son. Todo aquello, hermanos, que tiene etiqueta de ser cristiano, que tiene apariencia de ser de Cristo, pero no lo es el producto de esa semilla falsificada que Satanás ha puesto en el campo del Señor. La cizaña, note además, aparece entre el trigo, no aparece fuera del trigo, no aparece en algún lugar ahí en donde uno puede identificarla porque ahí siempre crece cizaña. No, hermanos, sino que la cizaña crece entre medio del trigo. Ahí está. Y seríamos ingenuos de pensar, hermanos, que este domingo nos levantamos y llegamos a la iglesia y porque estamos dentro de estas cuatro paredes, la cizaña no está aquí. Está aquí. Porque así es como ha dicho el Señor que crecerá. En medio del trigo habrá cizaña. La falsedad está siempre lista para infiltrarse cerca de la verdad, no lejos de ella. Al diablo no le importa, hermanos, infectar lo que ya es mentira de por sí. Su estrategia es apuntar como un francotirador aquello que se quiere mantener puro, aquello que se quiere mantener para Dios, e infiltrarlo y dañarlo, intoxicarlo, contaminarlo. Entonces, hermanos, recuerde esto, tenga mucho cuidado, porque no toda iglesia es iglesia, no todo predicador es un enviado de Dios, no todo creyente es un verdadero convertido, no toda adoración es aceptada, no todo lo que usa el nombre de Jesús pertenece verdaderamente a Jesús. No todo lo que está en el campo de Dios es de Dios. Un enemigo ha hecho esto. Tercero, hermanos, vemos también la sabiduría del Señor. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo: no.
No sea que al arrancar la cizaña, arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro. Note cómo inmediatamente los siervos están de alguna manera confundidos también, como lo estuvo Juan el Bautista. Y muchas veces, hermanos, eso somos nosotros. Cuando no nos explicamos qué es lo que está sucediendo en un mundo en donde sabemos como cristianos que el Señor reina. Él es el rey de todas las cosas. Él gobierna con autoridad soberana. Nadie puede resistir su poder o su decreto. Entonces, ¿por qué hay maldad en este mundo? ¿Por qué hay maldad incluso dentro de nuestras iglesias? ¿Por qué las cosas no funcionan como deben funcionar? Esto es lo que están diciendo estos siervos a su Señor. ¿No plantaste tú, Señor? ¿No nos diste tú a plantar la buena semilla? Entonces explícanos, Señor, cómo es que, si habiendo plantado buena semilla, vemos cizaña ante el trigo. Y al obtener la respuesta, entonces los siervos dicen, oh, por lógica, entonces vayamos y acabemos con la cizaña. Y aquí, hermanos, es donde empieza esa revelación de sabiduría eterna de Dios. Y Él dice, no. Humanamente hablando, pudiéramos pensar que ese sería el paso lógico y estratégico para acabar con la maldad en el mundo. Si acabamos con los malos, se acaba la maldad, ¿no es cierto? Y el Señor, hermanos míos, nos dice no. No es así como vamos a lidiar con este problema. Primero que nada, el Señor no entra en pánico. El dueño de este terreno, el dueño de este solar, el dueño de este campo, no entra en pánico. Cuando los siervos se preocupan, el dueño con calma tiene la respuesta de sabiduría. Lo que nos indica también, hermanos, que cuando nosotros empezamos a preocuparnos más allá de lo que es debido con cuestiones que ocurren en nuestro planeta, en nuestro mundo, en nuestra iglesia, en nuestro hogar, dentro de nosotros mismos incluso, con respecto a la maldad que vemos, hemos perdido el foco, hermanos. La ansiedad ante el mal es una señal de que estamos olvidando quién es el que gobierna el campo. El campo no se gobierna solos, hermanos. Este mundo, este planeta, no es gobernado, hermanos, en última instancia por humanos pecadores y caídos, sino que está en control y dominio perfecto de Jesús, el Rey de Gloria. Él es el que reina. Jesús reina y reina hoy. Él es el Rey de Gloria. No, hermanos, no es la Casa Blanca quien reina este país. No lo es. No es, hermano mío, las Naciones Unidas las que gobiernan los planetas, los continentes, los países. No son las Naciones Unidas. Ni siquiera son las élites globalistas de los mega multimillonarios que controlan incluso a los presidentes de los países. No, ni siquiera son ellos los que reinan. El Señor Jesús reina, hermanos, y tenemos no solo la obligación, hermanos, sino la evidencia para creerlo. Pero constantemente, hermanos, somos bombardeados por información, por parte del enemigo, por parte de los hijos del malo, como nos dice el texto, para que creamos la mentira. Tenga usted mucho cuidado de la información que consume. Vivimos, como dicen aquellos que saben, en la era de la información. Y eso es cierto. Nunca la información se ha movido en una magnitud, en una cantidad y a la velocidad que se mueve hoy en nuestro planeta. Pero junto con eso y todos los beneficios que pudiéramos obtener de ahí, hay un peligro muy grande, hermanos. Y es el hecho de que en esa información, en esos grandes volúmenes de información, hay mucha mentira. Hay mucha mentira. ¿Cómo sabremos distinguir entonces la verdad de la mentira? Hermanos, la palabra de Dios. Y si la palabra de Dios, déjeme cambiar eso. Ya que la palabra de Dios nos dice que Jesús reina, Él reina, esa es la verdad. Esa es la única y absoluta verdad. Todo está bajo su dominio total, completo y soberano. ¿Qué es lo que pasa entonces, hermanos? En esa sabiduría del Señor, Él les dice, dejen crecer juntos al trigo y la cizaña. Y esto, hermanos míos, no es tolerancia ante el pecado. No es reducir los estándares de la moral cristiana. Hermanos, esto es sabiduría y paciencia divina.
Esto es lo que está haciendo el Señor Jesús, la paciencia de Dios como parte de su perfecta santidad. Lo que está haciendo, hermanos, es que está postergando el juicio, no por debilidad, no porque el Señor no pueda, no porque el Señor no hará justicia, sino por misericordia. El Señor Jesús nos dice en su palabra, en la segunda carta de Pedro, en el capítulo 2, que el Señor no retarda su promesa, como algunos la tienen por tardanza. ¿A qué promesa se refiere Pedro cuando escribe eso? Que algunos la tenían por tardanza. La promesa de su segunda venida. Dice, no, el Señor no está retrasado. El Señor no está mirando el reloj y dice, permítame un poquito más y llego. Discúlpeme que se me hizo tarde. No, Pedro nos aclara en esa carta que no es tardanza de Dios, es misericordia. Es misericordia, no queriendo que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y por eso, hermanos míos, es que en la sabiduría de Dios, Él está postergando el juicio que viene. Los siervos quieren ir y arrancar. Los siervos quieren de una, inmediatamente, rápido, vayamos y acabemos con la cizaña. Esto es lo que los discípulos quieren hacer, hermanos. Y muchas veces nos sentimos así. Pero el problema es que, recordemos, los hombres que siembran, estos siervos de aquel que manda a sembrar, no pueden distinguir con perfección y sabiduría perfecta. Dios, hermanos míos, no ha encomendado a sus siervos y no ha encomendado a la iglesia a ir a destruir la cizaña. ¿Se da cuenta? No esa es la función de la iglesia. La función de la iglesia no es ir y acabar con la mala hierba, ir a acabar con la cizaña. Se nos ha mandado a una cosa, se nos ha mandado a plantar trigo, se nos ha mandado a plantar la buena semilla del evangelio. Y dejemos que la cizaña esté ahí hasta que el Señor quiera. Porque, hermanos, cuando el celo no es acompañado con la verdad, en vez de andar en un fuego santo, podemos provocar un incendio. Y eso es lo que el Señor no quiere. ¿Usted se imagina eso? Mandados a llevar la semilla del evangelio para que muchos vengan al Señor Jesucristo a postrarse. Pero como vemos tanta maldad, acabemos con los malos, hermanos, pues acabaríamos con todos. Acabaríamos con todos, incluidos nosotros. Pero cuarto, hermanos, vemos también la separación de los segadores. Después de que el Señor dice, dejad crecer juntamente lo uno y lo otro, dice esto, hasta la siega. Es decir, que no permanecerán juntos el trigo y la cizaña creciendo indefinidamente. No crecerán eternamente juntos, sino que el Señor ha estipulado el tiempo hasta que la siega llegue. Y al tiempo de la siega, dice el versículo 30, yo, dice el Señor. ¿Se da cuenta? El Señor decide cuándo, hermanos, no nosotros. No hay ninguna persona en este planeta que pueda decidir o saber cuándo ha llegado la siega. Dice, yo, dice el Señor Jesús, diré a los segadores, recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Juan el Bautista sabía esto, hermanos. Esto que está diciendo Jesús aquí confirma que Juan el Bautista sabía de qué estaba hablando. En Mateo capítulo 3, versículos 11 y 12, recuerde, está Juan el Bautista predicando a las orillas del Jordán y dice, yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Y note el versículo 12, su aventador está en su mano. Nuevamente, esta idea, esta imagen, esta metáfora de un hombre de campo. Tiene el aventador en la mano. Si usted no sabe qué es un aventador, es una especie de rastrillo con el cual, hermanos, se tomaba el trigo que estaba mezclado con paja, con cizaña, y se tiraba al aire. Como la cizaña no pesa, la paja no pesa, se la lleva el viento. Pero como el trigo, debido al grano, debido al fruto, pesa, cae en el mismo lugar. Dice entonces Juan que Jesús tiene un aventador en la mano. Jesús ha venido, es el rey y tiene su aventador en la mano y limpiará su era.
limpiará su campo. ¿Y qué dice? Que recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Es que así es, hermanos. Eso es exactamente lo que ocurre en todo lugar, en toda iglesia, por bíblica que ésta sea. El trigo y la cizaña están creciendo juntos. Y cuando viene ese momento en donde juntos el trigo y la cizaña son echados al aire, ¿sabe qué pasa con la paja? ¿Sabe qué pasa con la cizaña? Se va. Pero el trigo cae y se queda en el mismo lugar. Y no es lo que pasa, hermanos míos, con cada uno de nosotros cuando enfrentamos los vientos de las tribulaciones. El cristiano aquí se queda. No importa qué tan alto ese aventador nos tire al aire, cae en el mismo lugar. Pero aquel que es no trigo, sino cizaña, paja, es llevado por todo viento de doctrina. Es llevado por toda otra idea. Es llevado por toda emoción. Es llevado por otra circunstancia. Y no cae en el mismo lugar porque no es trigo. Ahora, hermanos, lo que Juan el Bautista no sabía era cuándo iba a ocurrir esto. De ahí que retomamos el capítulo 11 de Mateo y estaba confundido. Y lo explicamos cuando pasamos por ahí. Porque él esperaba que esto ocurriera inmediatamente. Él esperaba que Jesús llegara y una vez llegado, entonces acabar con todos los impíos. Pero en lugar de eso, Jesús está siendo paciente, está siendo manso, extendiendo perdón, predicando, enseñando. Pues claro, hermanos míos, que viene una confusión por parte de Juan. Dice, ¿dónde está ese rey que ha venido a traer justicia? Pero entonces ahora, hermanos, en la parábola del trigo y la cizaña, Jesús nos está revelando a sus discípulos este misterio del cuándo. ¿Cuándo ocurrirá esto? Dice el versículo 39 que en el tiempo de la siega, que es el fin del siglo. Y que los segadores que harán esta categorización, esta distinción entre trigo y cizaña, son los ángeles de Dios. Continúa el texto diciendo en el versículo 40, de manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin del siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. Y termina con esta frase que ya hemos explicado el domingo pasado: el que tiene oídos para oír, oiga. ¿Se da cuenta cómo las tres parábolas son una unidad de discurso en la enseñanza de Jesús? Porque esta fue la frase, el que tiene oídos para oír, que oiga, que concluyó de alguna manera esa primera parábola que dijo Jesús. Pero ahora dice tres parábolas y vuelve a decir el que tiene oídos para oír, que oiga. De tal manera que Jesús utilizó tres diferentes parábolas para comunicar una misma verdad con respecto a este misterio que está revelando, que repito, es el cuándo se consumará el reino que él vino a establecer. Ya fue inaugurado, él está reinando, pero la consumación no vendrá hasta que llegue el fin del siglo. Aquí el Señor Jesucristo nos muestra, hermanos, que Él no es esa caricatura moderna de un simple, humilde carpintero alegre y dulce. No es esa la imagen que debemos de tener de Jesús hoy. Porque Él se revela como el todopoderoso juez del mundo y el único que tiene dominio sobre toda la historia humana. No importa qué hagan las naciones, los gobernantes, los reyes, no importa. Él es quien los pone y quien los quita. Él es quien gobierna. Nuestras hermanas están muy familiarizadas con esta frase, ¿no es cierto? El cielo gobierna. Y entiéndase por eso, Jesucristo gobierna todas las cosas. Nunca dude de eso. Él es el que dice, la siega es inevitable. Dejen crecer lo uno y lo otro. Porque no quiero que tratando de destruir la cizaña vayan a dañar el trigo. Es tan imperceptible la diferencia, sobre todo al inicio, que lo más seguro es que tratando de arrancar cizaña, arranquen el trigo. Pero no deben preocuparse por eso, porque al tiempo de la siega, al tiempo del fin del mundo, yo soy el que mandará a que esa distinción se haga clara, evidente, inevitable. Y esto no es un símbolo, hermanos. Esta es la historia futura decretada por Cristo desde ya.
Y cuando la gente se pregunta, hermanos, ¿qué será de este mundo? ¿Dónde iremos a parar? ¿Qué es lo que pasará? El cristiano no se hace esas preguntas. El cristiano sabe exactamente qué es lo que ocurrirá. El mundo está siendo gobernado por Cristo de tal forma que está preparando el escenario perfecto decretado por el Padre para la segunda venida del Hijo en gloria. Eso es lo que está ocurriendo en este mundo. Si uno se pone a ver, hermanos míos, las noticias sin discernimiento bíblico, cuando uno puede escucharse, hermanos, todas estas cosas que están ocurriendo alrededor del planeta, uno fácilmente puede caer, hermanos, en desesperación, en frustración, en qué va a pasar, Dios mío, y que está a punto de desatarse una guerra nuclear y que no sé qué tanto. Y el cristiano tiene que estar tranquilo, porque tiene razones para estar tranquilo. No estamos hablando, hermanos, de un optimismo ingenuo. ¿Qué es un optimismo ingenuo? Ojalá todo salga bien. No, esto no es ojalá. La evidencia, hermanos, confirma y nos da seguridad de que como Jesús es nuestro Rey glorioso que está en dominio de todo, Él está preparando todas las cosas. El presidente de este país o de cualquier país puede pensar que actúa utilizando o actúa, hermanos míos, en su propia inteligencia, sabiduría o consejo humano. Pero no es así. Está engañado. ¿Por qué? Porque no tiene la revelación de la Escritura que nos dice, no es así. Es Dios quien está orquestando todas las cosas. Entonces, hermanos, ¿es Dios quien hace que todas estas cosas malas ocurran en el mundo? No, Él no es autor del mal. En ningún momento es autor del mal. Pero en su potestad, en su soberanía, aún aquellas cosas por las cuales los pecadores estén, hermanos míos, en puestos de poder o no, cuando hacen maldad e iniquidad, eso ya ha sido contemplado como parte del plan de Dios. Y aunque ellos quieran, hermanos míos, como dice el Salmo 2, echemos de nosotros sus cuerdas, rompamos sus ligaduras. El Salmo 2 dice que el Señor desde su trono los mira y sonríe. No de gusto, no por comedia, sino por lo ridículo que es que los hombres piensen que pueden detener el gobierno y decreto de Dios. Vemos, hermanos míos, entonces, que cuando llegue esta separación final, esta separación total, los ángeles recogerán a todos los que sirven de tropiezo, a todos los que hacen iniquidad. Esto es, hermanos míos, a todos aquellos que no han venido a poner su fe en Jesucristo, que no se han arrepentido, que continúan estando en aquel reino de las tinieblas que se levanta contra Dios. Pero no pueden vencer el reino de la luz. No existe tiniebla, por muy profunda que ésta sea, por muy oscura que parezca, que pueda deshacer, limitar, detener, obstaculizar la luz del reino de la verdad de nuestro Cristo. Hermanos míos, y también nos lo confirma y nos lo dice Marcos capítulo 13, versículos 27, que en aquel día entonces el Señor enviará a sus ángeles y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos desde el extremo de la tierra hasta el extremo del cielo. Él vendrá, hermanos, y cuando venga, vendrá precisamente a separar el trigo de la cizaña. Vemos también, hermanos míos, como hemos estado estudiando en nuestro discipulado de los miércoles, que el infierno es real. Mire la descripción en el versículo 12. Lo describe el Señor Jesús. No lo está describiendo ninguno de los apóstoles, ninguno de sus discípulos. Esta enseñanza es tan importante y tan delicada que el Padre la reservó para ser dicha directamente de la boca de su Hijo Jesús. Dice que ahí, hermanos míos, es un horno de fuego. Obviamente, hermanos, es un símbolo. Y algunas personas dicen, ve, no es real, es símbolo. No, no es así. El símbolo siempre es menor que lo que significa. Quiere decir entonces, hermanos, que esto, al describirse como un horno de fuego donde hay lloro y crujir de dientes, esto es apenas algo que nos da una muestra de lo que va a suceder ahí. Es mucho peor que las palabras que leemos. El castigo, hermanos, es consciente, es justo y eterno. Es eterno en duración, consciente en experiencia y punitivo en propósito. Ustedes saben de lo que estoy hablando si vienen los miércoles. Ese es el infierno que Jesús describe. Pero no solo, hermanos míos, nos habla
de lo que enfrentará la cizaña, de aquellos que son hijos del maligno. Hermanos, nos habla también de los hijos del reino. Y aquí, hermanos, es donde viene nuestra esperanza. Es aquí, hermanos, donde nosotros tenemos que agarrar ese aliento, confiando en el Señor, en que esta es la esperanza que nosotros aguardamos. Dice el versículo 43, entonces, cuando esto ocurra, los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. Ahí están los hijos que han nacido del Evangelio. Ahí están los hijos con fruto de Dios que fueron, hermanos míos, cultivados por la santa y sana verdad de la palabra. Proverbios capítulo 4, versículo 18 nos dice, mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Y Juan capítulo 1, primera de Juan capítulo 3, versículo 2 nos dice, que aún no se ha manifestado lo que seremos, pero que llegará el día en que le veamos y seremos hechos como Él es. Hermanos, esta es la esperanza del cristiano. Recuerde esto siempre. Su salvación no solo consiste en el hecho de que como ha creído en el Evangelio y ha creído en el Salvador, entonces un día usted llegará al cielo. No, hermanos, eso es apenas el principio. Estamos en un proceso de transformación, en un proceso de crecimiento para dar fruto. Ese fruto ya lo hemos hablado también el domingo pasado, al 100 por 1, al 60 por 1, al 30 por 1. Daremos fruto de Dios. Pero ese fruto no será pleno hasta el día de su segunda venida, en el que veremos a Jesús, nuestro Rey y Salvador, en toda su gloria. Y ese día, cada cristiano, cada creyente, será hecho a la imagen de su Salvador. Y nos dice el texto, de boca misma del Señor Jesucristo, que resplandeceremos como el sol en el reino de nuestro Padre. Sí, hermano. Si tú eres cristiano, si tú eres cristiana, mírate al espejo. Y si te pasa como a mí, uno se acuerda, 20 años atrás, estas manchas no estaban. 20 años atrás había más pelo por aquí, mire. Las arrugas no las veía yo. Estos dolores aquí y allá. ¿Y qué está pasando con el cuerpo, hermanos? Está haciendo el cuerpo lo que el cuerpo hace. Está en decadencia. Pero eso debe a nosotros, hermanos míos, de alguna manera desanimarnos. Por supuesto que no. Porque si bien es cierto, hermanos, que este cuerpo físico, esta carne, hermanos, va decreciendo. Hermanos, espiritualmente, el alma, la imagen preciosa del Señor Jesucristo, nuestro Salvador, va cada día conformándose más a la imagen de Él. Y como dijo John Owen, hermanos, no podremos librarnos de este cuerpo de muerte si no es por la muerte del cuerpo. Un día, hermanos, prescindiremos de este cuerpo, y usted sabe lo que voy a decir, no para andar como espíritus volando en una nube con un arpa, no, hermanos, para pasar a tener el cuerpo glorificado en semejanza al cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Y no solo, hermanos míos, el cuerpo que resplandecerá como el sol, nos dice la Escritura, sino lo más importante aún, el carácter perfecto del corazón de Cristo. Tendremos con perfección la mente de nuestro Salvador. Seremos hechos como Él es, porque le veremos. Hermanos, esto es lo que está revelando el Señor Jesucristo a sus discípulos. Les está diciendo, no teman, no se preocupen, no se desesperen, confíen en mí, porque he venido a revelarles la verdad y los misterios del reino. Y este misterio de qué está pasando en este mundo, por qué la maldad continúa, dónde está Dios en este momento en donde todas estas cosas están ocurriendo y parece que no hay justicia, nadie hace nada. Oh, el cristiano dice, mi Señor está preparando la siega. Eso es lo que está haciendo. Aquel no creyente, aquel incrédulo, incluso aquel ateo que dice, ¿dónde está tu Dios cuando todas estas cosas pasan? Él está sentado en su trono, preparando el tiempo de la siega. Así que te invito, te pido, y dicho sea de paso, es lo que digo aquí para todos aquellos que no están en Cristo.
ven y arrepiéntete, ven al reino del vencedor, ven a aquel que vino a conquistar este mundo ya triunfado, se levantó de la muerte con poder y gloria. Ven a Él, ríndete, arrepiéntete, clámale, que es bueno para extender perdón y misericordia. Porque cuando Él venga, verás que toda maldad en este mundo no quedará impune. Que todo aquel que ha sido hijo del malo no se saldrá con la suya. Pero aquellos que con un corazón humilde, con un corazón contrito y humillado, con un corazón con amor por Cristo, vienen a Él en arrepentimiento y fe, Él es bueno para perdonar. Algunos dicen, es que usted no sabe las cosas que yo he hecho en mi vida. No, yo no las sé, pero Cristo sí, y aún así está dispuesto a perdonar. No, pero es que, bueno, si tú crees que has hecho cosas tan graves que no tienen perdón, déjame decirte por la autoridad de la palabra, ¿qué es eso? Es engaño del enemigo. Es una mentira que está implantando el diablo en tu mente y corazón para que nunca llegues al arrepentimiento. Desecha eso y abraza la gracia de Cristo. Abraza el perdón del Señor. Él es bueno, es misericordioso para que todo aquel que viene a Él con un corazón verdaderamente dolido por su pecado, no importa cuántas veces hayas caído, Él es fiel y justo. Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Hermanos, ¿se dan cuenta que cuando nosotros ponemos de alguna manera obstáculos o pretextos para venir al Señor a causa de nuestra propia vergüenza, porque hay que decirlo, nos avergüenza nuestros pecados? Hermanos míos, estamos creyendo más en el hecho de nuestras propias justicias que en la justicia de Cristo. Él nunca te ha dicho, mira a ver en tu vida si tienes lo que se requiere para venir a mí. Él sabe que no tenemos lo que se requiere para venir a Él. ¿Y qué es eso que se requiere para acercarse a Dios? Perfecta santidad. Él sabe que no la tenemos. Por lo tanto, nos ha dado a su Hijo perfecto y santo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Para que todo aquel que en Él esté no sea avergonzado y pueda acercarse en comunión a Dios. Ven a Jesucristo. No esperes el día en que la siega llegue y entonces la cizaña sea amarrada, sea atada y sea echada al fuego. Sé trigo. Ven al Señor Jesús para que siendo trigo Él te guarde en su granero. Y lo que vemos aquí, hermanos, entonces, no es una descripción de dos religiones, sino dos tipos de seres humanos muy diferentes. Son dos tipos de seres humanos coexistiendo juntos temporalmente. Un día, hermanos, el esposo inconverso será separado de su esposa creyente. Un día, hermanos, los hijos rebeldes que no quieren venir a Cristo serán separados de sus padres cristianos. Un día, hermanos míos, los familiares, aún los que más amamos, fuera de Cristo, serán separados para siempre de los que son creyentes, los que son nacidos de nuevo por el poder del Espíritu. De ahí, hermanos, surge la urgencia entonces, de la que ya también hemos hablado el domingo pasado. Debemos nosotros hacer como iglesia, como creyentes, como cristianos, aquello que nos fue encomendado por el Señor. Y recuerde, no es ir y destruir la cizaña, es ir y plantar la semilla. Eso es lo que nos han encomendado. Y que el Señor a su tiempo Él haga la obra, e incluso que el Señor a su tiempo haga lo que va a hacer en el tiempo de la siega. Ahora, hermanos, después de esta parábola, continúa el Señor con un par de parábolas más. Pero no tiemble, no vamos a tardar otra hora explicando esas dos, como nota, son cortas. Él habla, hermanos, de la parábola de la semilla de mostaza y la parábola de la levadura. ¿Por qué? Estas dos parábolas, hermanos, nos enseñan la manera en que avanzará el reino entre tanto ese día de la siega llegue. Entre tanto llega ese día, hermanos, el Señor nos dice, no deben desesperar, deben confiar. Y el Señor nos instruye revelándonos aquí la respuesta del cómo avanzará el reino ahora, usando dos imágenes. Una nos muestra la manera externa en que avanza el reino y otra nos muestra la manera interna en que avanza el reino.
Dice la parábola de la semilla de mostaza, que nos muestra la forma externa en que el reino avanza. Otra parábola le refirió diciendo: el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo, el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y se hace árbol, de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas. Esa es la parábola. La semilla de mostaza en los tiempos de Jesús, en el área en donde él estaba, era ciertamente la semilla más pequeña de todo lo que se plantaba. Pero también es un tipo de planta que cuando crece, a diferencia de una lechuga, por ejemplo, la mostaza se hace un árbol. Entonces es mucho más grande que el resto de las hortalizas. Esto, hermanos míos, representa, nos muestra, nos señala el crecimiento lento e imperceptible del reino, pero que al paso del tiempo es plenamente visible. Entonces, imagínese usted planta una semilla de mostaza y siéntese allá a esperar a que eso se convierta en un árbol. No la deje de ver, a ver qué pasa. Hermanos, claramente nos va a ganar la impaciencia, porque es tan lento que no se mira nada. Pero en cambio, si usted la deja plantada ahí y usted continúa haciendo lo que tiene que hacer, al tiempo usted verá que esa planta sale, brota, germina, crece. Al tiempo verá que es un árbol. El punto aquí, hermanos, es que el Señor Jesús nos dice: sí, cristianos, sí, hijos del reino, parece que no estamos haciendo nada, parece que nada está pasando, parece que el reino ni siquiera está en avance, pero no es así. El reino está creciendo sin parar, nadie lo puede detener. Lento pero seguro, como dirían algunos, porque el reino empieza en lo pequeño como un grano, pero termina grande como un árbol. Esta idea del árbol es una figura utilizada en la Biblia para hablar de una gran expansión. Y note que dice algo muy interesante. Dice que las aves anidan en ese árbol. Por un lado, hermanos, vemos esta metáfora de las aves, del árbol grande en donde hay aves haciendo su nido ahí, como la imagen de alcance, de expansión, de extensión, de influencia, de amplitud del reino. Y lo podemos confirmar en pasajes como Ezequiel capítulo 17, versículos 22 a 24, o Daniel capítulo 4, versículo 12. Pero también, hermanos, no dejemos de darnos cuenta que aún las aves, que podemos conectar con el versículo 4 de este capítulo y de las que hablábamos el domingo pasado, están ahí. ¿Qué hacían estas aves en la parábola anterior en el versículo 4? Esas aves, hermanos míos, son las mismas que trataron de impedir que la semilla brotara. Pero ahora que brotó y se convirtió en un árbol, hasta sus nidos hacen en el árbol que creció. ¿Qué nos dice eso? Hermanos, nos muestra que aun cuando el reino crece y avanza, el enemigo sigue ahí. No se ha ido a ningún lado. No ha podido detenerlo, pero hasta hace nido en aquello que crece. Y hermanos, es exactamente lo que vemos. Hay naciones como esta en la que hoy vivimos, que se levantaron sobre la semilla de mostaza de la fe, que se levantaron por la semilla del evangelio y se hicieron grandes, y naciones enteras dependen de ella. Pero también vemos que está llena de pájaros, que en su tiempo y en su momento seguro se levantaron en oposición al avance del evangelio, pero cuando el reino se ha levantado, ahí están. Y hermanos, no están para bien, dicho sea de paso, pero ahí están. Lo que nos recuerda y lo que vemos, hermanos, es que el reino no necesita ayuda humana. El reino de Dios no necesita la ayuda del hombre, porque tiene poder divino en sí mismo. Nuestra misión es ir y llevar la palabra tal cual es, porque ahí se encuentra el poder de Dios en sí mismo. Y lo que el mundo puede despreciar como algo pequeño, hermanos, Dios lo usa como la semilla de la eternidad. Así que cuando vemos nuestra iglesia, decimos, ¿qué somos nosotros, hermanos? Ciertamente un grupo de como 50 personas perdidos aquí en un estado que nadie quiere, en un país tan grande,
con tanta distracción, con tantas cosas, ¿qué diferencia haremos nosotros en la eternidad? Oh, hermanos, no es por nosotros, sino es por la palabra que predicamos. Es por el evangelio que proclamamos. Es por la fidelidad que debemos nosotros tener al llevar la buena semilla de la fe, como esa semilla de mostaza, ha de crecer un día, hermanos. Y no tenemos ni idea de los alcances y repercusiones a los que llegará. ¿Por nosotros? No por nosotros, hermanos. No por nuestra fuerza, nuestra inteligencia, nuestra sabiduría, ni siquiera por nuestra diligencia, que todo eso es necesario, sino por el poder contenido en la palabra de Dios. ¿Cómo llegamos nosotros a ser cristianos? Hermanos, por los efectos, el impacto que otros en el pasado tuvieron, que ni siquiera reconocemos, que desconocemos, que no sabemos quiénes fueron. Pero para la gloria de Dios, hermanos, el evangelio llegó a nuestros oídos, cambió nuestro corazón y estamos aquí. Ahora, la manera interna en que avanza el reino, hermanos. Punto número 3, la parábola de la levadura. Otra parábola les dijo: el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado. Note entonces, aquí en este versículo 33, es solo un versículo, esa es toda la parábola. La levadura actúa, hermanos míos, de manera silenciosa. Nadie se da cuenta de lo que la levadura está haciendo cuando esta mujer está amasando pan, hermanos míos, y pone levadura dentro de esa masa. Los hermanos, las hermanas, más que nada pienso yo las hermanas, ¿verdad?, que quizá estén familiarizadas con amasar pan, saben que se necesita poner levadura para que esa masa entonces quede, crezca, quede más amplia, y entonces llega un momento en donde está lista para que ese pan quede horneado. ¿Y cómo ocurre? No lo sabemos. ¿Podemos mirar lo que la levadura está haciendo en el instante en que la ponemos? No, hermanos, pero esto es sí o sí. Una vez puesta la levadura ahí, nadie puede detener eso. Esa masa leudará. No hay manera de detenerlo, hermanos. Leudará. ¿Y qué parte de la masa leuda? Toda. No leuda un pedazo y el otro pedazo no. Toda leuda. ¿Por qué? Porque la levadura está ahí, de manera interna, no es perceptible, pero estando ahí, hermanos, dará ese resultado a esa masa. Entonces, hermanos, la levadura actúa en silencio, pero de manera segura. No es escandalosa, no busca el aplauso, no está diciendo, mire cómo estamos avanzando el reino, no. Está ahí e inevitablemente tiene efecto en toda la masa. El reino entonces, hermanos, en este mundo avanza, hermanos, y avanza sin pedir permiso. Cada que un cristiano abre la boca para profesar, para proclamar, para anunciar el evangelio del reino, hermanos, nosotros no sabemos a dónde llegará esa palabra. Solo Dios sabe, pero llegará. Porque el Espíritu es el que lleva la palabra de un corazón a otro, de una boca a otra, de un oído a otro, y nosotros no sabemos. Esa es la manera en que opera el reino, hermanos. Cuando Nicodemo fue donde Jesús a preguntar, ahí respecto a el reino de Dios, Jesús le dijo, pues que sin nacimiento de nuevo no se puede ver el reino. No se puede. Solo aquellos que han nacido de nuevo pueden ver el reino. Y Nicodemo, un hombre tan estudiado como es, tan importante como es, tan sabio como es, fariseo como es, oye, ¿cómo puedo yo nacer de nuevo? ¿Cómo puedo entrar nuevamente al vientre de mi madre y nacer? Wow, qué inteligente Nicodemo. Claro que no estaba hablando de un nacimiento físico el Señor Jesucristo, y se lo dice cuando Él revela esto. No. No se trata de volver al vientre de la madre, Nicodemo. Se trata de nacer del agua y del Espíritu. Se trata de que el Espíritu, dice el Señor Jesucristo, es como el viento, que no sabes ni de dónde viene ni a dónde va. ¿Qué está diciendo Jesús con eso? Tú no tienes control sobre eso. Esto lo hace Dios. Ves los efectos, sientes los efectos, te das cuenta de que hay efectos de ello, pero ¿quién puede decirle al viento a dónde ir, con qué velocidad, a dónde dirigirse y dónde parar? Bueno, ciertamente el único que puede hacer eso es el Señor Jesucristo, porque de hecho lo hizo. Los vientos le obedecen. Pero hermanos, el punto es este.
Nadie puede detener la obra del Evangelio una vez que ha iniciado de manera interna. El reino avanza y no puede ser detenido. El reino de Cristo trabaja como esa levadura que no hace ruido, pero que nunca falla. Y así, hermanos míos, será hasta que todo sea leudado, dice el texto. ¿Qué significa hasta que todo sea leudado? Hermanos, hasta que el Evangelio lo atraviese absolutamente todo. Llegará el día en que no habrá una nación que no haya escuchado el Evangelio. Esa es la promesa de triunfo del Señor Jesucristo. Habrá un día, hermanos, en que Cristo va a impregnar cada rincón de la esfera humana. Habrá un día, hermanos, en donde el Evangelio y el reino se filtre en todas las cosas. Habrá un día en que el reino invada hasta lo más cotidiano de este planeta. Habrá un día, hermanos, en que el Evangelio se meta en todas las grietas de la vida humana. Todo Cristo, todo el tiempo, para todo en la vida. Ahora mismo no vemos esto, pero llegará el día en que así será, hermanos, en donde Cristo y el Evangelio, la verdad de la palabra, va a cambiar los corazones, y el corazón va a cambiar el hogar, y el hogar va a cambiar la iglesia, y la iglesia va a cambiar la ciudad, y la ciudad va a cambiar el mundo. Todo ha sido hecho por Él y para Él. Todo lo que existe es reclamado por Cristo en su soberanía. El Evangelio, hermanos, no solo será predicado, sino que será encarnado en obediencia el día que Jesús llegue de nuevo. Esa es la promesa de nuestro Salvador. Y a manera de conclusión, entonces, hermanos, concluyo en este punto. Versículo 34 y 35. Todo esto habló Jesús por parábolas a la gente, y sin parábolas no les hablaba, para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: abriré en parábolas mi boca, declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo. Mateo nos dice, hermanos, que todo esto que está declarando Jesús, estas parábolas que está Él diciéndonos, aunque ya nos fue revelado por Jesús mismo el propósito de las parábolas, ahora Mateo nos quiere hacer ver claramente que Jesús no está simplemente contando historias. Él no es un cuentacuentos. Él está cumpliendo lo dicho por el profeta Asaf en Salmo 78, versículos 1 y 2. Él es el cumplimiento de toda profecía. Escuche qué dice Asaf 78, Salmo 78, Salmo de Asaf 78, versículos 1 y 2. Abriré mi boca en proverbios, hablaré cosas escondidas desde tiempos antiguos. Y esto, hermanos, es importante. ¿Por qué? Hermanos, porque esto afirma que el ministerio de Jesús no es improvisado. Es cumplimiento de lo hablado por el Señor antes de la fundación del mundo. El Señor, hermanos míos, está simple y sencillamente mostrándonos que está cumpliendo al pie de la letra todo lo establecido antes de que siquiera esto ocurriese. Mateo quiere que nosotros, sus lectores y los lectores de su tiempo, entiendan que el reino no es un plan B. No es que las cosas salieron mal y Jesús está viendo cómo repararlas. No, hermanos, esto ha sido decretado así desde el principio. El retraso del juicio, el retraso de ese reino de justicia en su plenitud no es una improvisación. Y esa mezcla entre trigo y cizaña, hermanos, no es coincidencia. Esto es sabiduría divina de parte de Dios, hermanos. Esto, hermanos míos, es lo que quiere el Señor que nosotros entendamos y que cobremos ánimo, que no estemos en desánimo o frustración. Es lo que estas parábolas, particularmente estas tres, deben hacer en el corazón de nosotros los cristianos. ¿Por qué el reino no es consumado ya? ¿Por qué hay maldad en el mundo? Porque incluso en la iglesia a veces no podemos ni llevarnos bien como deberíamos llamarnos los unos a los otros de manera perfecta. ¿Por qué, hermanos míos, dentro de nosotros mismos encontramos aún pecado? ¿Por qué? Dejad crecer junto lo uno y lo otro hasta el tiempo de la siega. No arranques la cizaña. No trates de cortarle la cabeza a tu hermano cuando peca contra ti. No. Ni siquiera trates de hacer eso con tu enemigo, porque el Señor dijo: amad a vuestros enemigos. Lo que quiere el Señor es que, de nuevo, y lo digo por tercera o cuarta vez en este sermón, seamos sembradores de trigo y dejemos por el momento que la cizaña y el trigo crezcan juntos hasta la siega. Dicho sea de paso, hermanos, no quiere decir esto que nosotros seamos complacientes con nuestro pecado. Sabemos, hermanos, y no vamos a negar otros textos de la Escritura con esto, que debemos luchar contra el pecado remanente en nosotros.
Pero no lo debemos hacer en desánimo. No lo debemos hacer como diciendo, wow, aún encuentro tanto pecado en mí, pero estoy en la Biblia, pero estoy en el Señor, pero estoy en oración, pero quiero acercarme cada día más a mi Salvador. Y vuelvo a caer, vuelvo a tropezar, vuelvo a encontrar los mismos pecados en mí. Ten cuidado, hermano, de no hacer esto una batalla perdida cuando en realidad el Señor nos ha dado la victoria. Sí, aún encontramos esas cosas en nosotros, hermano, pero también, aunque debemos ser realistas, no podemos caer en el pesimismo. También es cierto que encontramos victoria sobre el pecado. Amamos al Señor Jesús y nadie ve quizá esas cosas pequeñas que hacemos todos los días y que solo tú y el Señor saben, que honraste al Señor cuando a lo mejor hiciste algo que nunca hacías porque hacías lo que era malo y de pronto dices, no, yo tengo que dejar de hacer esto, quiero honrar a mi Salvador, y nadie lo vio, solo tú y el Señor. Y el Señor es honrado con esto, mostrando así que a lo mejor ese trigo está creciendo a 30 por 1, no es el 100 todavía, pero estamos avanzando. Con tristeza debemos decir que cuando no tenemos una correcta enseñanza de lo que está haciendo el Señor Jesús en nuestros corazones, muchas veces nos desanimamos y hasta podemos apartarnos de la iglesia porque decimos, soy un fraude, soy un fracaso, no soy cristiano, sigo teniendo y luchando con tentaciones, sigo cayendo en pecado, no regresaré más a la iglesia, qué vergüenza. Hermanos, todo eso, sentirse así, es parte de la vida cristiana muchas veces. Pero ¿qué haces con eso? Es la diferencia. Si eso te acerca a la cruz arrepentido, si eso te trae al Salvador de rodillas, si eso te duele y por tanto quieres más de Cristo, lo único que estás experimentando es bienvenido a la vida cristiana. El trigo y la cizaña crecen juntos muchas veces aún en nuestros corazones. Pero nuestra confianza está, hermanos míos, en que el que comenzó la buena obra en nosotros, Él la perfeccionará en el día de Jesucristo. De tal manera, hermanos, que toda la historia del mundo no es un accidente, es providencia, es soberanía. El Señor Jesucristo es el que está a cargo de toda la historia humana. Así que no confundamos su paciencia con debilidad de parte de Él. No confundamos esa mezcla de trigo y cizaña con derrota, porque no lo es. No confundamos, hermanos, la cizaña como el fracaso del reino, porque no es verdad. Cristo no ha perdido terreno, no ha perdido el control. Cristo está preparando todo para el día de la siega y la iglesia vive hoy en el tiempo de la paciencia de Dios, que es el tiempo de la siembra. Pero llegará el día de la siega, hermanos, y debemos estar listos para eso. Como nos dice 2 de Pedro capítulo 3, versículo 9, y ya se los he citado, pero se los cito de nuevo y con esto concluyo. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Si tú no estás en Cristo, abraza la paciencia de Dios y ven arrepentido a Él y clámale por su favor, clámale por su perdón, ruégale que en su misericordia te haga un hijo del reino. Y Él está dispuesto a hacerlo. Si ese es tu deseo, si esa es tu voluntad en esta mañana, ora al Señor y pídeselo. Y si quieres hablar de tu condición espiritual con respecto a estos temas, déjanos saber, a mí o a alguno de los hermanos que conoces que están sirviendo en esta iglesia, y con gusto hablaremos de tu salvación y de tu condición en el campo del mundo y en qué reino te encuentras. Oremos. Señor y Padre, damos gracias, Señor, por tu bendita palabra. Damos gracias, Señor, porque tú nos consuelas y nos das la verdad, nos revelas, nos das a conocer, Padre, la verdad de este mundo, Señor. Complejo como es, caído como es, pero ciertamente invadido y conquistado por el Evangelio, Señor. Eres el Rey de Gloria, Señor. Y tú has venido a proclamar, Señor, el año agradable
de Jehová. En tu paciencia, Señor, todo este tiempo, todo hombre en todo lugar es mandado a arrepentirse para aprovechar, Señor, para tener la oportunidad de ser salvo y no caer, Señor mío, en tus manos con ira. Te pedimos, Padre, todo para la gloria de tu Hijo Jesús. Que hagas que esta palabra, Señor, produzca sus frutos en los corazones de aquellos, Señor, que han de ser salvos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.